Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Moset e Isabel Jordán. Del 6 al 10 de octubre se ha celebrado en Barcelona el primer Congreso Mundial de Gaudí. Ha sido un congreso en el que se ha hablado del artista, de su obra y también de su fe. Han llegado expertos de todo el mundo para profundizar en un arquitecto que para la Iglesia es ya siervo de Dios, un cristiano ejemplar en proceso de beatificación. ¿Pero quién fue Gaudí, el arquitecto de Dios? Antonio Gaudí nació en Reus, región de Cataluña, el 25 de junio de 1852. Desde muy joven le gustó el contacto con la naturaleza, que le inspiraría abundantemente en su profesión. Realizó sus estudios arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Barcelona, graduándose en 1878. Fue un hombre de Dios, asistía a misa todos los días y comulgaba, y jamás faltaba en las grandes manifestaciones religiosas de la ciudad. Su esperanza en Dios le daba una completa paz y serenidad de espíritu en los momentos de adversidad. Él decía, Dios lo quiere así, su divina providencia sabe lo que hace. Usted es el Dante de la arquitectura y su obra es uno de los más grandes poemas cristianos en piedra, manifestó en 1915 el nuncio apostólico en España, Monseñor Francesco Ragonesi, cuando visitó las obras del Templo de la Sagrada Familia, que por entonces contaba con una sola torre. Gaudí falleció con fama de santidad el 10 de junio de 1926. Actualmente se encuentra en proceso de beatificación. Su proyecto sigue aún incompleto. Expertos estudian cómo quedará finalizada en un futuro la Basílica de la Sagrada Familia. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Provida hondureño se manifiesta en Tegucigalpa contra la legalización de la píldora abortiva. La Academia de La Plata denuncia que el nuevo Código Civil argentino avasalla la dignidad de la persona humana concebida. Obispos vietnamitas piden aplicar mensaje de Fátima y orar por China y Vietnam. Comités caritativos de la Iglesia crean tarjeta de beneficios para refugiados en Kurdistán. Filipinas, fomentar compromiso de laicos no significa reemplazar a los sacerdotes. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Monseñor Blázquez expresa afecto y esperanza para enfermera afectada por ébola en España. Madrid acogerá una gran manifestación a favor de la derogación de la ley del aborto. Presidente Foro de la Familia, la transformación ideológica y programática del PP va a provocar una ruptura del partido. Padre Gil Tamayo, la Conferencia Episcopal nunca ha dicho a quién se tiene que votar. Cáritas Málaga, es imposible que podamos atender todas las solicitudes de ayuda para gastos de vivienda. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Cardenal Peter Erdo, en este sínodo no se discute sobre las cuestiones doctrinales. El cardenal Ouellet confirma que en el sínodo no se producirá ningún cambio doctrinal. Obispos piden más preparación para el matrimonio aunque disminuya el número de bodas. La audiencia del Santo Padre del miércoles. Con la consigna Sí a la vida, un grupo de ciudadanos de Tegucigalpa, capital de Honduras, realizó el sábado una marcha para protestar contra la píldora anticonceptiva de emergencia en el Boulevard Suyapa de la ciudad. El grupo se manifestó en contra de la píldora anticonceptiva de emergencia, cuyo uso está prohibido en Honduras desde 2009 por su condición abortiva. La posibilidad de legalizar su venta está nuevamente sobre el tapete desde abril pasado, cuando el Congreso Nacional recibió un proyecto de decreto que deroga su prohibición. Más recientemente, los defensores del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia recibieron un espaldarazo cuando la ONG Médicos Sin Fronteras pidió legalizar esta píldora en Honduras. Los grupos opuestos a la píldora han arreciado a su vez con campañas masivas a través de los medios de comunicación. En octubre de 2013, Honduras fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición de los tribunales de justicia a la compra, venta y uso de la píldora del día después. La Academia de La Plata ha emitido una declaración en la que deplora la aprobación del nuevo Código Civil. Aseguran los académicos que la norma sancionada agravia profundamente el núcleo de la juridicidad al avasallar la dignidad de la persona humana concebida extrauterinamente y a la familia. Los firmantes de la declaración destacan que si bien el artículo 19 reconoce el inicio de la existencia de la persona en el momento de la concepción, independientemente de su origen, hay artículos posteriores que provocan una arbitraria discriminación entre los embriones concebidos natural y artificialmente, ya que los últimos, como en la Ley Nacional de Reproducción Humana Asistida, son tratados como simples cosas que pueden ser manipuladas, lesionadas o eliminadas.
Denuncian también una discriminación injusta en materia de filiación porque las personas concebidas in vitro rompen los vínculos paternofiliales biológicos y pierden el derecho de identidad. La Comisión Episcopal de Justicia y Paz de Vietnam ha publicado una carta dirigida al pueblo de Dios dentro y fuera del país sobre la creciente tensión entre Vietnam y China por una disputa territorial marítima. En el mensaje, los prelados ofrecen una visión trascendente de los acontecimientos y hacen una llamada a la oración de los fieles para obtener los cambios que aseguren la paz en la región. Debemos continuar poniendo en práctica el mensaje de la Virgen, han exhortado, y orar por la paz en el mundo, para que China se convierta y llegue en una paz y una justicia duraderas en Vietnam. Los prelados hacen una crítica de las decisiones que condujeron a la presente tensión, así como la aún preocupante situación de derechos humanos que, incluyendo la libertad religiosa, siguen siendo irrespetados en el país. La visión de los prelados sobre esta realidad es de dar un renovado testimonio cristiano vinculado a la Santísima Virgen. Arrepentíos, arrepentíos, cambiad vuestras vidas, rezad el rosario todos los días para traer la paz a la humanidad y para poner fin a la guerra, citan los miembros de la comisión. Los obispos vietnamitas han recordado que el hoy Papa Emérito Benedicto XVI insistió sobre la actualidad del mensaje de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima y exhortó a seguir fielmente las indicaciones que contiene su mensaje. Una nueva forma de ayudar a los refugiados por la violencia y la persecución está siendo puesta en práctica en la diócesis católica caldea de Erbil, en Kurdistán. Se trata de la creación de una Family Card, tarjeta familiar, con la cual se optimizan los servicios de los comités de asistencia vinculados a la Iglesia. De esta forma, los numerosos creyentes que perdieron sus propiedades y tuvieron que huir a causa de su fe pueden acceder a asistencia y apoyo. La creación de la base de datos de los cristianos perseguidos es una tarea difícil, pero cuenta con el apoyo de decenas de jóvenes voluntarios. La sistematización permitirá tener registro de la identidad y forma de contacto de los beneficiarios, distribuir mejor las ayudas con base en las necesidades específicas de cada comunidad y superar las dificultades logísticas que plantea la constante movilidad de la gran cantidad de familias que no cuentan con un alojamiento permanente, de forma que los refugiados puedan ser atendidos por cualquiera de las agencias caritativas vinculadas a la Iglesia por contar con un registro común. Los organismos caritativos en Medio Oriente comienzan la preparación para el invierno, que crea nuevos desafíos como el de garantizar la calefacción de los alojamientos temporales, de forma que la nueva base de datos permitirá un trabajo más eficiente bajo esas nuevas condiciones. Según informó la agencia Fides, las tarjetas empezarán a ser distribuidas entre los refugiados en los próximos días por parte de las agencias benéficas. En medio del año del laicado, con el cual la Iglesia en Filipinas busca fomentar el compromiso de los laicos en la búsqueda de la santidad y su participación activa en el apostolado de la Iglesia, la Archidiócesis de Manila ha publicado un ensayo sobre la debida armonía que debe existir entre los seglares y los sacerdotes, especialmente a nivel parroquial. El escrito, realizado por el padre Jerón Cecillano, recuerda que el propósito de la Iglesia no es clericalizar a los laicos, de forma que reemplacen funciones propias del sacerdote, y recordó que es el presbítero a quien le corresponde guiar la vida sacramental y pastoral de las comunidades parroquiales, mientras que los seglares están llamados a evangelizar en todas las dimensiones de la vida familiar y comunitaria. El principio fundamental del ensayo es el trazado por el cardenal Francis Arinze, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en su libro El rol distintivo del laico, en el cual el purpurado describe la misión esencial del seglar como la de llevar a Cristo a todas las áreas de la vida secular. En este sentido, están llamados a ser esposos modelo, padres y madres de los niños, políticos y estadistas ejemplares, entre otros variados ejemplos de testimonio cristiano y apostolado laical. Con su ejemplo y su testimonio en los lugares donde se desempeñan, los laicos son los evangelizadores del orden secular, que pedía San Juan Pablo II. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Ricardo Blázquez, expresó su cercanía con la enfermera infectada por ébola del Hospital La Paz Carlos III de Madrid, lugar en el que el pasado 25 de septiembre murió el misionero español Manuel García Viejo, que había sido repatriado desde Sierra Leona. Poco después de ser confirmado el caso por el Instituto Carlos III de Madrid, Monseñor Blázquez señaló que en relación con este misionero y con esta enfermera, quiero expresar mi gratitud por la humanidad que han mostrado y también por una humanidad impregnada de fe. Son servidores eficaces de los necesitados. Hacernos cercanos con nuestro afecto y nuestra esperanza y pedir que los medios de curación podamos tenerlos prontos de manera eficaz y que lleguen a todos los que los necesiten, subrayó Monseñor Blázquez desde la ciudad de Roma, donde participa en el Sínodo de la Familia que se celebra del 5 al 19 de octubre.
Ante la retirada de la reforma de ley del aborto, más de 40 asociaciones civiles convocan una manifestación el 22 de noviembre bajo el lema Cada vida importa. La manifestación se ha convocado a las 12 horas desde la glorieta de Ruiz Jiménez hasta la Plaza de Colón. El manifiesto reivindica, entre otras cosas, la petición de derogación de la vigente ley del aborto y advierte al PP de la trascendencia que tendría el voto de los electores en las próximas elecciones. El lema escogido para la manifestación del 22 de noviembre de 2014 es el mismo que se empleó en 2009. Cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad. Un lema unitario que busca la defensa del niño por nacer, la mujer y la madre embarazada. La organización ha puesto a disposición de todos aquellos que quieran asistir a la convocatoria una página web www.cadavidaimporta.es, en la que se puede consultar toda la información relativa a la manifestación, como por ejemplo los datos sobre el servicio de autobuses que se están preparando para asistir a la cita desde todos los puntos de España. En relación a la retirada de la reforma de la ley del aborto, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha respondido a las preguntas del Fórum Libertas, asegurando que la manifestación del 22N va a ser un testimonio de que la causa de la vida es una causa de la sociedad civil. Benigno Blanco ha señalado que ese gran vacío que genera el sorprendente travestismo ideológico del PP será llenado por alguien. Estoy convencido de que muchos votantes, militantes y cargos electos del PP no aceptarán subordinar sus convicciones morales y políticas a esta revolución ideológica del presidente Rajoy y por tanto dejarán de votar al PP, dimitirán de sus cargos y cesarán en su condición de militantes. Ese goteo de bajas ya se está produciendo e irá en crescendo, ha dicho. Benigno afirma que es evidente que hay muchos cristianos y otros muchos no cristianos que no encuentran ya quien defienda sus ideales más serios entre los partidos mayoritarios. En relación al tema del aborto, señala que cada vez más gente es consciente del horror que supone el aborto, de los dramas humanos que subyacen a todo aborto. Cada vez más gente es consciente de que el pequeño ser que crece en el seno materno es uno de nosotros, un niño. Necesitamos hacer que nuestros contemporáneos miren al feto a los ojos. Tenemos que mostrar con insistencia la realidad del aborto, afirma, y continúa. La normalización social y jurídica del aborto no es una bomba que socava el carácter humanista y pacífico de nuestras sociedades. Por eso el presidente del Foro de la Familia señala que hay que seguir insistiendo en la labor de concienciación e información sobre la indiscutible condición humana de todo concebido. Acerca de la manifestación del 22N, Benigno Blanco ha expresado que va a ser la prueba fehaciente, visible e incontestable de que somos muchos aquellos a los que la vida nos importa y no vamos a renunciar a defenderla porque este presidente del gobierno o aquel nos acompañe o nos abandone. Va a ser un testimonio de que la causa de la vida es una causa de la sociedad civil que no depende de los efímeros intereses de la clase política, sino que está por encima de ellos y es más duradera que estos. Va a ser una expresión alegre y cuantitativamente relevante de que esta lucha es continua y no decae. Va a ser una prueba de que muchos no renunciamos a nuestros ideales y vamos a seguir haciéndonos presentes en la vida pública hasta que en España no haya ni un aborto. Para el presidente del Foro de la Familia, esta manifestación debe ser un mensaje claro y contundente a toda España y el mundo. La vida del no nacido y la mujer embarazada no están solas ni lo estarán, digan lo que digan estos políticos o aquellos, ha dicho. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, afirmó en Radio Nacional de España que con la retirada de reforma de la ley del aborto hay mucha gente defraudada y desencantada porque es un elemento más en la vida política de cómo lo que se dice no se hace. Preguntando sobre si la Iglesia en España promoverá un castigo electoral al PP, el padre Gil Tamayo ha explicado que la Iglesia nunca dice a quién votar, pero sí va a decir muy claro cuál es la doctrina. El sacerdote estima que la Conferencia Episcopal Española no participará en la manifestación provida, aunque algunos obispos puedan ir en el ejercicio de su libertad. Después de la alimentación, la vivienda es la segunda de las demandas que refieren las personas que acuden a solicitar ayuda a las Cáritas parroquiales. Según Maite Márquez, técnica del área de acción social de Cáritas Diocesana de Málaga, es imposible que podamos atender todas las solicitudes, porque los gastos de vivienda son muy elevados. El acompañamiento es individualizado y se valora muy bien la situación de cada familia. Márquez explica que en ocasiones ofrecemos ayuda para pagar un alquiler. En el caso del pago de la hipoteca, lo que hacemos primero es derivarlos hacia nuestro equipo de economistas y abogados voluntarios que plantean una mediación con los bancos para tratar de renegociar las deudas o, llegado el caso, acordar una dación en pago, entregar el piso al banco para pagar la deuda.
En casos muy concretos se contribuye al pago de una mensualidad, pero solo cuando hay ciertas perspectivas de que la persona vaya a encontrar un empleo o a recibir algún tipo de ayuda social. Gracias al trabajo que se realiza en las Cáritas se consiguen paralizar casos de desahucio, pero hay veces que la situación se hace insostenible y muchas personas se encuentran de la noche a la mañana sin un techo donde cobijarse. Los servicios generales de Cáritas cuentan entonces con alojamientos alternativos. Las perspectivas de futuro no son buenas, señala Maite Márquez. Las prestaciones son cada vez más bajas y los empleos más inestables. Contribuir económicamente con Cáritas es una forma de ayudar a las personas que sufren el problema de la vivienda, pero también puede ser un gesto de compromiso cristiano, el de los propietarios de pisos vacíos que los pongan a disposición de personas que se vean en esta situación con alquileres adecuados a sus circunstancias. Con un llamamiento a dejarse guiar por el Espíritu Santo, el Papa Francisco inauguró el Sínodo de los Obispos sobre la Familia con una misa solemne celebrada en el Vaticano. El cardenal Peter Erdo, relator general del Sínodo, tomó la palabra en la primera reunión sinodal recordando que el mensaje de Cristo no es cómodo, sino exigente, requiere la conversión de nuestros corazones y, sin embargo, es una verdad que nos libera. Además, reconoció que los aspectos específicos de la doctrina y del magisterio de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia no siempre son suficientemente conocidos entre los fieles, e indicó que en este sínodo no se discute sobre las cuestiones doctrinales, sino sobre las cuestiones prácticas, inseparables por otro lado de las verdades de la fe, de naturaleza exquisitamente pastoral. El prefecto de la Congregación para los Obispos, cardenal Marco Elet, afirmó que no se debe esperar cambio alguno en la doctrina de la Iglesia después de la celebración del Sínodo Extraordinario de los Obispos para la Familia, que tiene como uno de sus objetivos mostrar cada vez más la belleza del sacramento del matrimonio. Los obispos reunidos en la tercera Congregación General del Sínodo de la Familia pidieron que la preparación de los novios para recibir el sacramento del matrimonio sea larga, personalizada y severa, sin miedo a que eventualmente disminuya el número de bodas religiosas para así contar con matrimonios válidos y fructíferos. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas personas que compartiendo con nosotros la fe en Cristo pertenecen a otras confesiones o tradiciones. Ante esta situación que a lo largo de la historia ha sido con frecuencia causa de conflictos y sufrimiento, ¿cuál es hoy nuestra actitud? ¿Nos resignamos, somos indiferentes o creemos que es posible caminar hacia la reconciliación y la plena comunión? Las divisiones entre los cristianos, además de herir a la Iglesia, hieren al mismo Cristo, que antes de su muerte rogó encarecidamente al Padre por la unidad de todos los discípulos. Diversas razones han conducido a la separación, pero de un modo u otro, tras estas heridas siempre aparecen la soberbia, el egoísmo, que nos vuelven intolerantes e incapaces de escuchar y aceptar a quien tiene un punto de vista diverso. Como miembros de la Iglesia, en primer lugar, estamos llamados a rezar, como lo hizo Jesús por la unión de los cristianos. Y además el Señor nos pide que no nos cerremos al diálogo y al encuentro, sino que estemos abiertos a todo aquello que es valioso y positivo en quienes no piensan y actúan como nosotros, que no nos quedemos en lo que nos divide, sino que actuemos lo que nos une, Jesús, la riqueza de su amor, y que caminemos juntos en el camino de la vida, rezando juntos, ayudándonos juntos. De Jesús aprenderemos a perdonar, a sentirnos parte de la misma familia, a considerarnos un don para los demás y a realizar juntos tantas cosas buenas, tantas obras de caridad por el bien común. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Panamá, Argentina, Puerto Rico, México y otros países. Los invito a rogar al Señor para que todos lleguemos a ser en verdad una sola familia.
Muchas gracias.